familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 30 de junio del 2024. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando, como es costumbre, ahí está. Estaremos conversando sobre lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Como es necesario, estaremos hablando sobre lo que pasó el día miércoles acá en el país, ese intento de golpe, bueno, lo que sea que haya sucedido ahí. Pero bueno, básicamente esa asonada militar que hubo en Plaza Murillo y que realmente, bueno, es expresión de la crisis política que está atravesando el país, ¿no? Y que, bueno, en general afectó y todo el mundo estuvo pendiente a la expectativa de qué era lo que sucedía, ¿no? Bueno, luego estaremos hablando del Día del Orgullo de las Disidencias Sexoafectivas, que fue este 28 de junio. Estamos comentando un poco este día y bueno, y las movilizaciones que hubo alrededor de esto. Y finalmente hablaremos, y bueno, estamos eh, publicando, ¿no? La convocatoria del tercer Congreso del Partido de los Trabajadores, que se realizará el próximo mes, en julio, en unos días más. Y bueno, un espacio muy importante, bueno, del cual estaremos hablando más adelante. Bueno, como verán, es un programa muy importante. Y bueno, comenzamos de esta forma con Radio Rebelión. Bien, vamos a hablar un poco de lo que sucedió el pasado miércoles 26, bueno, que fue todo este movimiento de Zúñiga, que, bueno, prácticamente tomó la Plaza Murillo durante toda la tarde de ese día. Se habló bastante de la posibilidad de un golpe de Estado. Hace mucho tiempo que los militares no tomaban en esa forma, de forma sorpresiva, la plaza principal del país, y además la tanqueta, ¿no? Que derribó la puerta del palacio, ¿no? Y el ingreso de los militares después de la tanqueta, ¿no? Bueno, sin embargo de eso, bueno, todos vimos cómo hubo ese encaramiento entre Arce bueno, y el militar Zúñiga, que finalmente terminó en que cada quien se retiró y el militar que supuestamente iba a dar golpe, a los 5 minutos después de entrar al palacio se salió, ¿no? Algo bastante, bueno, muy extraño todo eso de lo que sucedió. Sin embargo, esto también es una expresión general de la crisis política que está viviendo el país, ¿no? En el marco de que, bueno, eso se debió y todo el problema empezó unos días antes, cuando justamente este militar, Zúñiga, hizo declaraciones en contra de Evo Morales, ¿no? Tomando en cuenta que en el país los militares tienen prohibido hacer cualquier expresión política, ¿no? Deliberar, como se dice, ¿no? Justamente por toda nuestra historia y por el problema es que cuando los militares armados empiezan a deliberar, los problemas justamente de golpes militares que tuvimos en el país. Entonces fue un antecedente malo en general, pero cuando hizo esas declaraciones, Zúñiga las hizo directamente en contra de Evo Morales y prácticamente apoyando y respaldando, y bueno, y alguien muy cercano, por lo que se afirma en ese momento, a Arce, ¿no? Presidente Arce. Entonces, bueno, hubo bastante presión de todo el sector evista para que se lo destituya, para que se lo cambie. Y bueno, estaban en ese proceso cuando justamente él arremete con todo, ¿no? Entonces, esto de una u otra forma también muestra y se origina por esa pugna que hay dentro del MAS entre vistas y arcistas, ¿no? Y se da y se desenvuelve alrededor de toda esa crisis política, ¿no?
Sin embargo, y un tema muy importante alrededor de esto es que en medio de toda esta crisis política, lo que cada vez se nota más y se siente más y que también fue mencionado ese día es el problema económico, ¿no? La crisis económica. Y justamente después de todo ese alzamiento militar, ese movimiento militar que hubo, lo que pasó es de que, bueno, se llenaron las gasolineras totalmente, hubo desabastecimiento de gasolina justamente por eso, un par de días, y toda la gente preocupadísima pues, de que iban a subir los precios, corriendo a los mercados a abastecerse, ¿no? Y es uno de los problemas, ¿no? Que Bolivia tiene el gran problema económico respecto a la importación de gasolina, que ya no exportamos gas, ya no somos un país exportador de hidrocarburos, y en ese marco también se siente y cada vez con mayor fuerza el problema de la escasez de dólares, ¿no? Otro de los hechos fue que a raíz de lo que sucedió el día miércoles, el dólar se disparó, ¿no? Claro, el dólar oficial sigue congelado en el mismo monto de 6,97, 6,96, pero ese día se vio cómo se incrementó a partir de eso el dólar y subió, está alrededor de 8,5 más o menos, casi llegando a los 9, y bueno, ya está llegando a 9,5, ¿no? O sea, realmente una diferencia muy fuerte y que muestra y es ejemplo de la crisis política y bueno, la crisis económica que está atravesando el país. Y esto del dólar justamente ataca todos los productos que son importados y está encareciendo un montón de productos que se consumen habitualmente, ¿no? Es en ese marco que este tipo de movimientos, este tipo de, bueno, de riesgos que se dan alrededor de una acción militar de este tipo, el principal problema y el principal peligro de esto es de que sirvan, ya sea con este gobierno o ya sea que finalmente termine cambiándose de gobierno de una u otra forma con Evo Morales o con una oposición derechista o con los mismos militares, que ese sería el gran peligro, apuntarían a hacer una política de mayor ajuste, ¿no? Y que se ajuste más al pueblo trabajador, que se ajuste más, que haya una devaluación, que se suban los precios de los hidrocarburos, que la gasolina deje de ser subvencionada y que se empiece a hacer recortes al presupuesto general, a lo que va a salud, lo que va a educación. Entonces, ese es el gran peligro, ¿no? En el marco de que hasta el momento y en todo lo que va, todo este periodo de crisis y bueno, en general, incluso la bonanza también, nunca se afectó negativamente, más bien se le da todos los beneficios y todas las posibilidades a la agroindustria, a la oligarquía terrateniente del Oriente y a las transnacionales, ¿no? Que siguen saqueando todo lo que quieren, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es eso, o sea, se mantienen los privilegios, incluso siguen teniendo buenas ganancias en periodos de crisis que están empezando a afectar a todo el país, siguen subvencionándose a la oligarquía terrateniente, por ejemplo, mientras que cada vez se siente más desde el pueblo trabajador esta crisis. Y este tipo de sucesos, más bien lo que viene es amenazar a que se arremeta con más fuerza, ¿no? A que se tomen más medidas en contra del pueblo trabajador, cosa que tenemos que rechazar rotundamente y que es justamente necesario organizarnos para defender la economía popular y, bueno, defendernos de cualquier agresión, ya sea de este gobierno o de cualquier otro intento que esté ahí tratando de tomar el poder, ¿no? Que lo tenemos Evo Morales, la oposición derechista, y ahora aparecen los militares más como en el escenario, ¿no? Eh, bueno, eso para introducir un poco este tema, ¿no? Compañeros, Jorge, Miguel. Bueno, brevemente, porque no es un tema que, por supuesto, todo el país está discutiendo ahora si fue golpe, fue fraude, fue show. Ha sido lo que ha sido, muestra una crisis tremenda, un descontrol, ¿cierto? Con 17 militares presos, un descontrol completo y obviamente con posiciones de los políticos de todo tipo diciendo, no, el problema es que en el tema económico, por ejemplo, desde ya, casi toda la oposición de derecha diciendo que hay que facilitar las inversiones, hay que mejorar
bajar los gastos del Estado. Esa es la receta. Y entonces esta crisis que se está dando, las soluciones de fondo para los problemas económicos no hay. Es decir, o mejor dicho, todas las propuestas son, o casi todas, son en defensa de los intereses empresariales, transnacionales. Y por otro lado, el gobierno, bueno, que también está haciendo eso. eh, Hoy lo que se exporta casi no paga impuestos. Por eso cayó, si cayó el gas, lo que se exporta no está pagando impuestos. Y el gobierno está diciendo ya, bueno, por un lado que la economía está bien, que no hay ningún problema, que está mejor que en ningún otro país. Bueno, y por supuesto no es lo que siente la gente. Entonces, esta sonada militar o payasada o como se llame, porque tuvo elementos evidentemente, más allá que hubiera o no acuerdos anteriores, evidentemente tuvo mucho de show la situación en la plaza. Y bueno, en algún momento el Zúñiga se quedó sin apoyo, eh, seguramente para lo que él quería, que una de las cosas me imagino que sería que no lo destituya. Pero bueno, esto para discutir, vamos a ver en el futuro cómo le va al Zúñiga. Este, Ahora lo trasladaron a Cochabamba porque en Chonchocoro parece que no lo querían los presos de Chonchocoro, al Zúñiga. Lo trasladaron a Cochabamba y parece que está en una cárcel, en una parte de la cárcel que está más o menos relativamente bien en relación a lo que están los presos en Bolivia, ¿no? Este, y que en general en la cárcel la gente está muy mal, ¿no? Eh, Eso es así. Parece que lo pusieron más o menos cómodo. Por no alguien dice eso, no sé. Pero bueno, más allá de eso, está destituido y está preso. Ese es el hecho. Pues, ¿qué tipo de negociaciones hubo? ¿Qué acuerdos hubo? Él dice que fue una orden de arce. Bueno, cada uno dice cosas distintas. Salen familiares de militares diciendo que ellos acusando a Zúñiga, inclusive diciendo, bueno, nosotros no, mi marido, dice una mujer, yo no pensaba que esto era lo que iba a pasar, y pensaba que era nada más que un ejercicio que no. Entonces fue y le dijo a Zúñiga, Zúñiga, usted tiene que obedecer órdenes, y él ahí mismo se fue y después lo metieron preso, dice la mujer de uno de los que estaban en la plaza, ¿no? Es decir, el caos político que tiene Mara se trasladó también a las Fuerzas Armadas, este, donde empiezan a aparecer distintas fracciones, digamos, y obviamente están diciendo cosas, bueno, cada uno dice una cosa distinta, que yo hablé con este, yo hablé con el otro, Zúñiga ahora está diciendo que habló con el que es ahora jefe, como que jefe sabía lo que estaba pasando, el actual jefe, ¿no? El que nombró Arce. Bueno, como digo, eh, hay evidentemente responsabilidades también del gobierno en todo este lío que se armó, este, y por supuesto una crisis general que que está en el país, la crisis política que está afectando a todos, este, y que se traduce también ahora se está convocando a los partidos para ver si hay a los 11 partidos y sale la foto de los partidos. Y uno dice, bueno, pero 8 de esos partidos no existen, son partidos fantasmales, pero bueno, tienen personería. Y van a discutir si van a ser internas. Bueno, son todas cosas surrealistas. Entonces, por eso es muy importante construir una alternativa, ¿no es cierto? Que es un poco la batalla que estamos dando como Partido de Trabajadores, una alternativa de los trabajadores, que defienda los intereses de los trabajadores. Que obviamente no son ni los militares ni la oposición
de derecha, ni el Evo, ni el gobierno, ¿no? Eso. Buenas noches, compañeros, nuevamente. Quisiera dar mi opinión. Aquí hay, ustedes lo han dicho la forma. Yo quiero referirme al fondo del problema. Buscando, pensando nuevamente en el caso hipotético de que hubiera caído Arce, ¿quién tomaría el mando del país? Zúñiga. ¿Vale la pena un tipo como Zúñiga que tome el poder? Uno de los de derecha, ¿quién? Conviene al pueblo que suba uno de derecha, de la tradicional, de la oposición tradicional de derecha, otro del MAS, ¿quién? ¿Para qué? Para hacer lo mismo que está haciendo este gobierno. Y aquí nuevamente nos preguntamos, ¿cuándo se va a superar la crisis de dirección del movimiento obrero? Con un, bueno, no quiero insultar a los payasos, ¿no? Pero como un payaso como es Guarachi, que payaso en el sentido de que hace reír a la clase obrera, porque su misión era una, y él hace justamente lo contrario. No defiende a los fabriles echados, provoca de que haya una ley para los 65 años, provoca que haya división dentro del movimiento obrero, está de acuerdo con los sindicatos, con el paralelismo sindical, siempre y cuando los paralelos apoyen al gobierno, es decir, con ese tampoco se tampoco podemos pensar que el movimiento obrero va a llevar a buenos términos de lucha, digamos, con tipos como Guarachi, que se han encaramado en las direcciones y que no sirven para nada al movimiento obrero. Entonces, nuevamente, crisis de dirección. Supuestamente el golpe hubiera triunfado. La crisis de dirección. Ese es el problema de fondo. Y creo que ese es el punto que van a tocar después de este punto. El Partido de los Trabajadores va a ser un congreso, pero nuevamente tiene que ir en la línea de superar esa crisis de dirección y arrastrar en lo posible a todos los compañeros que lo único bueno que ha tenido, digamos, esta sonada, que hay muchos compañeros del MAS, por ejemplo, trabajadores, que ya están totalmente decepcionados del MAS. Están rompiendo con el MAS. Un poco a la fuerza, los dirigentes sindicales que se ponen a hablar quieren jalar a sus bases, apoyar al gobierno. Pues no salen las bases a apoyar al gobierno. Los empleados públicos han salido a apoyar ese día unos cuantos, pero también hay que pensar en cómo ha sido la historia, ¿no? Tenemos casi un golpe por año de vida de esta república. Ya se acerca a casi 200 golpes de Estado en Bolivia. Pero los que nos ha tocado vivir se asemejan un poco a los que hizo Melgarejo. Melgarejo había perdido la batalla de resistencia porque él estaba haciendo un golpe y se vino, porque perdió la batalla, se vino a abrazar supuestamente a Belsu en el palacio, entró al palacio y lo mató, habiendo perdido en las calles el golpe. Y lo mató y lo mostró en la Plaza Murillo a la gente que estaba vivando a Belsu. Y todos decían, ¡viva el Tata Belsu! Y cuando Melgarejo lo mostró muerto, Belsu ha muerto, ¿quién vive ahora? Y ese momento en la Plaza Murillo empezaron a gritar, ¡viva Melgarejo! Es decir, eso tenemos en la historia de Bolivia. Y sin embargo, los últimos golpes, los que sí nos tocó vivir desde, digamos así, desde Vasientos, que su golpe ha sido medio raro. Viaja el presidente Víctor Paz, él era su vicepresidente y no lo deja volver al país, se siente y le dice,
ahora yo soy el presidente. Ese también es un golpe blando, digamos, sin mucho derramamiento de sangre, ese momento, pero después hizo la masacre de San Juan, que hemos recordado hace días, y el apoyo tan nítido de la embajada norteamericana, que hasta lo hacían creer que era el Capitán América, ¿no? O qué sé yo, un superhéroe de los Estados Unidos, que estaba gobernando Bolivia, pero todo para los intereses norteamericanos, es decir, para el imperialismo, porque esas veces el imperialista más fuerte era el Estados Unidos. Pero después, digamos, Banzer vino desde el Beni, tenía el apoyo de la aviación. Si Banzer en el golpe vino y ha ametrallado la Universidad Mayor de San Andrés desde los aviones y ha ido por Villa Armonía a ametrallar a los compañeros mineros que vivían en el barrio Guanuni, que es por Villa Armonía. Habían luces de bengala, alumbraban y disparaban desde los aviones. Esos eran golpes, mucha muerte. El otro golpe de julio, del 17 de julio, bueno, hay tantos, ¿no? La masacre de Todos Santos, tantos golpes. En otro de los golpes fue, pues, Quiroga Santa Cruz. En las ambulancias estaban los paramilitares. Uno decía ambulancia porque hay heridos, pero bajaban, en vez de bajar sanitarios, bajaban los paramilitares a seguir matando. Esos eran golpes. Por eso alguien dijo, devuelvan las entradas. Este no es un golpe. Nos han fumado, es un sainete, es un circo. Bueno, al margen de cómo ha sido la forma, a mí me preocupa eso. En todo este tipo de cosas, que puede ser que aumente la popularidad de Arce, ¿qué quiere decir? Que ya no tiene popularidad y que por eso habría instruido que saquen los blindados, eso es lo que dijo el general Aventurero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ratifica que no tiene popularidad, que hay mucha crisis económica, no hay dólares, el oro se lo llevan al exterior, no hay reservas económicas, no hay reservas monetarias, pero dicen que han traído de Rusia varios dólares o dinero y de otros países, pero eso es para la burguesía, no es para los trabajadores. No hay para alguien que quiera comprar dólares en el banco. Aunque depositen dólares en su cuenta, que está en dólares, le devuelven en bolivianos. ¿Qué tal, no? Es decir, pero sí, para otros hay. Para los que importan y exportan hay, pero no vuelve la plata que sale del país. Entonces, los gobiernos que estamos teniendo, el gobierno que tenemos y el que podría haber entrado en vez de Arce, no van a resolver esos problemas con una varita mágica. ¿Y cómo vamos a resolver entonces el problema de los trabajadores? Esa es la pregunta del millón que debemos dejar para el próximo punto. Pero yo estoy de acuerdo con que entre quien entre de los visibles no hubiera resuelto el problema de la crisis económica y hubiera empeorado y se hubiera endurecido, y quizás quiere endurecerse este gobierno, pero el pueblo tampoco aguanta más endurecimientos de ningún otro dirigente, sea Milei. Cuando me dicen algunos, debería entrar un hombre como Milei, será tu ley, le digo, porque el mío no es. No hay Milei aquí. Nuestra ley es, y sigue siendo, y es el problema de fondo, tenemos que superar la crisis de dirección política revolucionaria en Bolivia y en todas partes. Esa es la única alternativa que tenemos. Gracias. Muy bien, compañeros. No, una cuestión un poco en base al último que decías, ¿no? Porque lastimosamente también se vio algunas expresiones en redes sociales, algunas voces que vitoreaban la posibilidad del golpe de Estado, ¿no? Y eso tiene que condenarse rotundamente, ¿no? Justamente en el marco de lo que estamos viendo en el país vecino, ¿no? Un gobierno de extrema derecha, un gobierno militar, ¿qué podría ser? Sería el ejemplo de Milei,
¿qué está haciendo Milei en Argentina? Dejando en la pobreza extrema a miles de personas, ¿no? Está haciendo que los jubilados, bueno, ha destruido la jubilación, ha destruido en general los sueldos y los ingresos de todo el pueblo trabajador argentino, ¿no? Lo ha reducido a la mitad, básicamente, y empeorando, ¿no? Y en ese marco, con esa situación, los jubilados, las personas mayores, están prácticamente, y justamente es la denuncia, están muriendo, ¿no? Ha habido ya el caso de algún trabajador que murió de hambre, ¿no? Esos son los muertos ya de mi ley, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no alcanza bueno, lo que decía, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, incluso en Cochabamba, que hay tanta fama de la comida, etcétera, que tenemos tanta cultura gastronómica. Bueno, en Argentina, lo que decían los mismos medios de comunicación cuando estaba subiendo mi ley, bueno, ya no alcanza para comer, hay que ver una comida al día, porque ya no alcanza para más, ¿no? Bueno, en Argentina donde se produce la carne y tanta cosa que se exporta, ¿no? Bueno, eso es mi ley, ¿no? Están pensando, bueno, privatizar las fronteras, abrirlas a capitales transnacionales, está destruyendo la educación, la salud. Bueno, eso es lo que eso es lo que podemos ver. Búsquese la información de Argentina, está destruyendo la economía argentina, están cerrando los pequeños negocios también. Y bueno, y eso es lo que podríamos esperar de un ajuste más a la derecha acá en Bolivia, ¿no? Un ajuste brutal que podría darse, además de una represión terrible que está metiendo el señor, ¿no? Acá en Bolivia tenemos que ver eso, ¿no? Y la necesidad justamente de velar por una salida desde el pueblo trabajador, ¿no? Los que no están sufriendo la crisis nuevamente es la oligarquía, las transnacionales, los grandes empresarios, ¿no? Todos los demás estamos ya empezando cada vez más y en algunos sectores más, otros un poco menos, pero todos ya estamos sintiendo la crisis que se está viviendo, ¿no? Entonces, no podemos permitir que esto siga de esa forma. Tenemos que empezar a luchar por una solución desde la perspectiva del pueblo trabajador a la crisis económica que se está viviendo. Y eso pasa porque la crisis la pague la oligarquía, expropiándole sus tierras, etcétera, que la crisis la paguen las transnacionales, que se han vaciado y que se han llevado el gas, ¿no? Y que se han enriquecido con el gas boliviano hasta dejarlo sin gas, ¿no? Bueno, por ahí pasa la solución, ¿no? Y es para eso que necesitamos justamente luchar y construir una alternativa de dirección y unirnos en la construcción, en un frente, en distintas opciones para luchar por los intereses del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, en un momento más hablamos sobre esta convocatoria del Partido de los Trabajadores a Congreso. Y bueno, pero vamos avanzando de punto, ¿no? Y seguramente seguiremos hablando de este tema y el tema económico en los siguientes programas, ¿no? Bien, el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo, en general inicialmente se conoció como el Día del Orgullo Gay, ¿no? Pero en general agrupa las diferentes disidencias y diversidades sexoafectivas, ¿no? Estas son algunas imágenes de la marcha que hubo acá en Bolivia, en las distintas ciudades. Y bueno, a propósito bueno, de recordar un poco esta fecha, recordar un poco brevemente que esta fecha se da en el marco de la lucha por derechos de toda bueno, de esta comunidad, ¿no? De este sector de la población, que si bien no es mayoritario, existe y es un porcentaje considerable de la población a nivel, bueno, estadístico de toda la humanidad se considera que alrededor del 6% vendría a ser de alguna de las disidencias, ya sea gays, homosexuales, bisexuales, incluso más, pero por lo menos el 6%, ¿no? Y personas trans, ¿no? Y en el marco de que son un sector que lastimosamente ha sufrido muchas privaciones, mucha persecución, mucha discriminación, y que hoy en día sigue dándose esta situación, ¿no? Más aún reaparecen voces de rechazo y de ataque contra este sector de la población, bueno, contra todo el movimiento GLBT, Q+, y bueno, expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y un homenaje, porque justamente esto se da a partir del 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, en Stonewall, donde hubo bueno, prácticamente una batalla campal, ¿no? Un gran proceso de lucha por los derechos contra la discriminación que estaban viviendo y en el marco de un ataque muy fuerte a los espacios que ellos habían conquistado de autorrealización, etcétera, por parte de la policía, ¿no? Y alrededor de eso, en todo el mundo, esta fecha se recuerda
esos eventos y sirve además de, bueno, como se ve acá en distintos espacios como una fiesta, expresar justamente estas diversidades y disidencias sexoafectivas, además de eso, expresar la necesidad de luchar por todos sus derechos, ¿no? Eh, Uno de los derechos justamente en Bolivia, por ejemplo, que no se discute como debería ser, es el derecho, por ejemplo, a que puedan tener las personas trans, hombres y mujeres trans, derecho al trabajo, ¿no? Porque en general son muy discriminados de las fuentes laborales. Y esto en algunos países se lo ha conseguido, por ejemplo, estableciendo un cupo mínimo de población trans que debería estar contratada y trabajando en las distintas empresas, ¿no? Bueno, ese tipo de medidas es importante discutirlos en el marco de que se garanticen todos los derechos necesarios para que todas las personas de cualquier género que sea puedan gozar de todos los derechos y desarrollarse plenamente como seres humanos. Bueno, desde este programa, desde Radio Rebelión, un saludo a toda la comunidad LGBTQ+, eh, y bueno, expresarles también nuestro apoyo en la lucha por todas sus reivindicaciones y por sus derechos. Si quieren comentar algo, compañeros. De lo contrario, pasamos al punto final de este programa, bueno, que es un punto muy importante, ¿no? El Partido de los Trabajadores está convocando a un nuevo congreso, el tercer congreso en realidad, que tiene que ver, bueno, mucho con nuestra historia y todo. Los dos primeros congresos que se realizaron del Partido de los Trabajadores fueron en el marco de la Central Obrera Boliviana, ¿no? La Central Obrera Boliviana fue la que convocó estos congresos, centralmente el Congreso de Fundación del Partido de los Trabajadores. Y después, por presión del gobierno, por un lado con una brutal represión y por el otro lado con una serie de prebendas a distintos dirigentes, finalmente logró, y lastimosamente lo que vemos hoy en día, someter a la Central Obrera Boliviana, cooptarla y tener, bueno, prácticamente destruirla, ¿no? O sea, como organización representativa de los trabajadores del país. Es lastimosamente lo que tenemos hoy en día con Guarachi, ¿no? Que no representa a los trabajadores y representa al gobierno de turno, ¿no? Siendo prorrogado en su momento por Evo, luego por Áñez y ahora por Arce, ¿no? Y seguramente ya están viendo cómo volverse a prorrogar un poco más, ¿no? Pero en ese marco, el Partido de los Trabajadores siguió vivo, sigue vivo y está luchando por dar una alternativa, construirnos como una alternativa desde el pueblo trabajador a todos los problemas y a todos los espacios del país, ¿no? Es en ese marco que, como parte de este proceso de reorganización, se convoca al tercer Congreso del Partido de los Trabajadores para el 13 de julio en Cochabamba. Y este Congreso justamente tiene la perspectiva de, bueno, de actualizar, de discutir todo lo que ha sucedido desde la fundación del Partido de los Trabajadores a nivel político nacional y actualizar necesariamente en ese marco, bueno, el programa, los planteamientos del Partido de los Trabajadores y de la misma forma actualizar la dirección del mismo, ¿no? Entonces, este congreso, que se va a realizar nuevamente el 13 de julio en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país, invita, ¿no? A todos los compañeros que han sido fundadores del Partido de los Trabajadores, a todos los compañeros que han seguido y, bueno, siguen el accionar y la lucha del Partido de los Trabajadores, así también como a simpatizantes y amigos que quieran unirse, quieran fortalecer esta organización, a participar de este importante evento y justamente tratar de construir juntos, unirnos en la construcción de una alternativa revolucionaria desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores, frente a todo lo que tenemos actualmente en el arco político, que son básicamente marxistas de Arce, marxistas de Evo, etcétera, y una posición derechista que en todos los casos no significa ninguna alternativa y no responden a los intereses, necesidades, derechos y reivindicaciones del pueblo trabajador. Es por eso que existimos como Partido de los Trabajadores y además, como política del Partido de los Trabajadores, además es la unidad con otros sectores, con otras organizaciones para luchar por una salida desde la perspectiva del pueblo trabajador. Eh, Jorge, Miguel, si quieren comentar un poco más. Y la palabra, lo que decía en el anterior punto, ¿no? Si no superamos esta crisis de dirección,
eh, vamos a seguir solo penando por todo lo que hace la burguesía a través de sus gobiernos, porque este y los anteriores son nomás cosa de transmisión de la clase burguesa, una cosa de transmisión al movimiento obrero, pero de los intereses del capitalismo. Porque como manejan las leyes capitalistas, el sistema es capitalista, no se va al problema de fondo de una transformación social. El cambio por sí mismo puede ser evolutivo o involutivo. El cambio siempre existe. Cambia, todo cambia, hay una canción, y es cierto, todo cambia. El problema es que un cambio no significa transformación. Y yo creo que el Partido de los Trabajadores plantea una transformación, pues, de este sistema de lucha de clases a un sistema sin clases sociales. Eso no es tan fácil, pero es el norte, pues, ¿no? ¿Y por qué sin clases? Porque hay que abolir, pues, la explotación, hay que abolir la opresión, hay que plantear la igualdad de los, claro, la igualdad de todas las personas, porque la misión, en realidad, de los trabajadores es eliminar a la burguesía, y eliminando la burguesía también va a eliminar el proletariado. Todos van a ser trabajadores. Y bueno, esa es una lucha, ¿no? Son reivindicaciones, hay que ir sin prisa ni pausa, pero de manera permanente, buscando el objetivo de tener una dirección que nos lleve a otro sistema social, que transforme el actual sistema, donde se han empoderado los amos del mundo. Hay unos cuantos que, teniendo todo el dinero del planeta, malgastan, compran armas, reprimen, incendian, envenenan ríos, matan a la gente, hacen genocidios, venden armas, prostituyen a la gente. Ese es el sistema capitalista. El sistema capitalista es el principal depredador de bosques y de otras personas incluso. Ni las fieras nos matan como nos matan en las guerras, en la represión, los gobiernos de turno de nuestro país y de otros países. Entonces tenemos que buscar, los que realmente planteamos la transformación social, tenemos que buscar poco a poco, hay que buscar una dirección capaz de llevar a esto. Y ahora con mayor urgencia, porque no contentos con la explotación y con la opresión, ahora nos están dejando sin planeta. Es decir, la crisis climática, que no es producto de los trabajadores, es algo que empezó con más fuerza en la revolución industrial, y que ahora estamos ya en las consecuencias de que si 1 grado más de calentamiento sube en el planeta, prácticamente ya es irreversible, y la catástrofe ambiental la vamos a sufrir todos. Entonces necesitamos apurar, digamos, el proceso de superar la crisis de dirección política revolucionaria. En ese sentido, yo quiero dar todo mi apoyo a este Congreso, y quiero también convocar a los compañeros de base y de todas las organizaciones que quieran. En nuestro periódico hay teléfonos, muchos nos conocen, pónganse de acuerdo con nosotros y impulsemos esto, compañeros. Hay que dejar huella y dejaremos huella. No vivamos en vano, y vamos dejando huella porque es en beneficio de la humanidad y porque sentimos amor, porque queremos una sociedad en paz. Pero no puede haber paz mientras haya explotación, no puede haber paz mientras haya opresión, pero igual soñamos con una sociedad en paz, y por esto luchamos ahora. Y bueno, simplemente estoy de acuerdo con lo que decía Humberto, y hay que darle el pecho a este trabajo.
Y bueno, espero que tenga mucho éxito este tercer congreso del Partido de los Trabajadores. Sí, Gracias. bueno, además coincido totalmente con lo que decís, Jorge. Eh, Esto está dando en un contexto de que hablamos en el primer punto de la crisis en Bolivia, pero es una crisis internacional. Es la crisis del capitalismo peor desde que apareció el capitalismo, porque como decías, está abarcando no solamente llevando a la miseria a mucha gente, al hambre inclusive, sino el desastre ambiental, la contaminación de mares, de ríos, de la quema de bosques, la Amazonía en peligro, que es una base para la humanidad, para el conjunto de la humanidad, para el ambiente en el mundo, bueno, etcétera. Y esto es todo obra de capitalismo que solo busca su ganancia, no importa si destruye un bosque, si destruye un mar, si destruye un río. Y esto ocurre en Bolivia, pero ocurre en el mundo, en su conjunto. Esta crisis mundial se está agrandando, eh, aparecen opciones de extrema derecha supuestamente para solucionarla, pero más bien la profundizan, como el caso, bueno, de Argentina, el caso de Europa ahora. Es decir, es una situación muy de crisis mundial, de crisis internacional, y nosotros como Partido de Trabajadores queremos dar ese paso, en primer lugar, para las medidas, eh, por supuesto, con la visión de fondo que dice Jorge, de una sociedad igualitaria, pero en primer lugar por las medidas urgentes que hay que tomar en Bolivia, ¿no es cierto? Defender la Amazonía, defender los bosques, defender las leyes laborales, impedir la destrucción ambiental, impedir la pobreza, los despidos, conseguir trabajos. Eh, Hoy el gran capital está saqueando al país, se está llevando todo, como ocurre en otros países, eh, y la crisis es producto de eso, fundamentalmente. Están diciendo mucho, no, no, lo que pasa es que en Bolivia, por culpa del gobierno, no se pueden hacer inversiones y, bueno, ese es el discurso de los neoliberales, ¿no es cierto? Pero el gran problema es que se adueñaron de la riqueza del país. En primer lugar, la agenda de octubre no la cumplió el gobierno del MAS. Siguieron las transnacionales llevándose los hidrocarburos sin explorar nada y hoy se acaba y chao, arréglense. Este, y ahora está llevando el oro. Y piensan llevarse el litio acompañado cada vez de destrucción ambiental, bueno, el oro envenenando ríos, etcétera. Esta es la realidad. Sin atención para el campo, sin atención para la producción de alimentos, está todo encareciendo porque hay grandes zonas, eh, en todo el altiplano, en los valles, que antes eran productoras de alimentos que hoy están en la sequía extrema, no se está produciendo, los campesinos se van porque no tienen cómo producir. Y bueno, van a ver si consiguen algún trabajo o ser gremiales en vendedores en las ciudades o se van a otro país. Esa es la realidad del país. Entonces, por eso es fundamental, bueno, este Congreso es un paso, están surgiendo grupos y organizaciones que cuestionan, obviamente, que buscan una salida. Eh, la idea que tenemos y que tenemos que ver, discutir justamente en el Congreso es que el Partido de Trabajadores tiene que otra vez ser
justamente llamar a la unidad con todos los sectores populares de trabajadores dispuestos a luchar por un cambio, ¿no es cierto? Puede haber matices, puede haber alguna diferencia en algunas cosas, pero hay cosas urgentes que tenemos que ponernos de acuerdo. Si permitimos que el agronegocio siga saqueando, que las minerías siga saqueando, que, bueno, el país va a la ruina completa. Eso es lo que hay que entender. Y por eso este Congreso es un paso en ese sentido. Obviamente que no lo vamos, estas cosas, a solucionar en el Congreso. El Congreso es justamente del Partido de Trabajadores un paso para empezar a ayudar a formar una alternativa. Buscaremos también acuerdos, como dije, con otras organizaciones, no necesariamente van a estar todos en el Congreso. Lamentablemente, el PT, el Partido de Trabajadores fundado por la COP, después fue boicoteado por la dirección de la COP. Y peor, que nunca lo disolvió, nunca dijo más nada del Partido de Trabajadores, a pesar de que fundaron un Congreso formal de la COP. Y ahora peor, con Guarachi, que es un títere completo, que ni siquiera hace Congreso, no se puede ni discutir en la COP una salida de nada. Ya, o sea que la COP aspira a Guarachi y bueno, ahora está aliado al Arce porque espera él quedarse otra vez postergar el Congreso en la futura del año que viene, porque hay elecciones, y después porque el Arce le va a decir, bueno, quédate. Él aspira a eso, y obviamente, si pierde el Arce, tratará de juntarse con algún otro, ¿no? Con el que gane, porque así es Guarachi, que estuvo con todos los gobiernos últimos para quedarse. Y acompañado por otros dirigentes igualmente corruptos que han abandonado hasta las cosas más elementales de la COP, que nunca tuvo tantos años sin hacer ningún congreso, negando ese congreso directamente, con argumentos falaces, sin sentido. Entonces, por eso este congreso del PT, aunque tenga sus limitaciones, porque no va a ser no es convocado por la COP ni nada por el estilo, pero sí pretende ser un paso para anudar esa construcción de una alternativa del pueblo trabajador, que ya en el 2013 se había votado y que la COP boicoteó, ¿no es cierto? Y que hoy hay que reanudarla por la crisis presente, que es más grave que lo que había, los problemas que ya había, obviamente, en el 2013, hoy es mucho más grave. Bueno, eso quería agregar. Muy bien, Miguel. Y bueno, de esta forma convocamos al tercer Congreso del Partido de los Trabajadores por toda la necesidad que tenemos, ¿no? De dar continuidad a esa expresión, esa voz del pueblo trabajador, y además en una perspectiva y una política de unidad con otros sectores, con otras agrupaciones, porque necesitamos, frente a la crisis política, frente a la crisis económica, una respuesta por parte del pueblo trabajador. Y bueno, ahí está la necesidad y nuestra lucha por construir el Partido de los Trabajadores. Bien, de esta forma concluimos este programa de Radio Rebelión de este 30 de junio del 2024. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Buenas Jorge. noches a todos. Buenas noches, les esperamos en Cochabamba entonces el 3. Y bueno, Estás en contacto, compañeros. ya nos encontraremos igual la próxima semana con otro programa de Radio Rebelión, con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%